La Biblia nos dice que el apóstol Pedro fue el primer papa de la Iglesia Católica. Bienvenidos a ¿Qué dice la Biblia? El primer concilio vaticano del 18 de julio de 1870 afirmó lo siguiente: si alguno pues dijere que el romano pontífice no es el sucesor del bienaventurado Pedro en el mismo primado, se anatema, es decir, un excomulgado. El catolicismo romano afirma y enseña que el apóstol Pedro fue el primer papa de la Iglesia Católica. Y en esa afirmación es donde los dirigentes del catolicismo romano basan toda su orden jerárquica para su secta. Para millones de católicos de todo el mundo, la decisión de 1870 del primer concilio vaticano es un dogma de la Iglesia, una enseñanza clave. Pero lo que importa es saber si esta información procedente y enseñada por el catolicismo es irrefutable y apoyada por la Escritura, o es una mentira satánica creada por los dirigentes de esta secta católica. Para dar inicio a la respuesta que si Pedro fue el primer papa de la Iglesia Católica, diremos que no hay una parte en el Nuevo Testamento en donde diga que Pedro o algún hombre es el fundamento de la Iglesia, y esto lo comprobaremos viendo lo que dice la Biblia. La única cita en donde el catolicismo se apoya para esta doctrina demoníaca y jamás bíblica la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versos 18 y 19, que dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Observando el contexto, no se encuentra un ordenamiento o rito sobre Pedro para que sea papa o el fundamento de la iglesia. Lo que vemos en el contexto es a nuestro Señor haciendo milagros, prodigios y manifestar el reino de Dios. En base a esto, el maestro hace una pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Inmediatamente el apóstol Pedro confiesa que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces el Señor le dijo que eso se lo había revelado el Padre. Y es entonces cuando le cambió el nombre por Kefa, que significa piedra pequeña, y en griego Kefa es Petros. En esta cita bíblica se hace una clara diferencia entre Pedro y nuestro Señor, apareciendo la palabra en griego Petra, que se refiere a Jesús, y cuyo significado es piedra o roca grande, y Pedro, Petros, que significa piedra pequeña. Después que Pedro hizo esta afirmación de que Jesús es el Hijo de Dios y el Mesías, entonces Jesús hace una afirmación de que sobre esa roca, Petra, edificaría su iglesia. Es decir, que la iglesia del Mesías no está edificada sobre Pedro, Petros, sino sobre la Petra o roca grande. Esa roca grande es el Señor Jesús y el único fundamento de la iglesia de Dios. Es decir, que la iglesia de Dios no está edificada sobre ningún hombre, sino solamente sobre el Hijo de Dios, el único fundamento de la iglesia. ¿Qué fue lo que entendió el apóstol Pedro con las palabras de Jesús? Obviamente que al ser judío, conocía bien las profecías hebreas que hablaban de una piedra o piedra angular. Por ejemplo, las citas de Isaías, capítulo 8, versos 13 y 14, capítulo 28, verso 16, y Zacarías, capítulo 3, verso 9, que por favor le pido que las compruebe en su lectura. Veamos solo un ejemplo de Isaías 28, 16, que nos dice: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Como podemos ver, Pedro sabía bien las profecías hebreas y por supuesto no se las adjudicó, sino que así las enseñó en sus epístolas. Cuando Pedro les escribió una carta a otros cristianos, les explicó que esa piedra de la que se había profetizado era el Señor Jesucristo, el Mesías. El apóstol utiliza el término griego Petra para referirse exclusivamente a Cristo.
Precisamente la misma palabra que usó Jesús en Mateo capítulo 16, verso 18. Veamos lo que el apóstol Pedro escribe. Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ellos estaba también destinado. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 al 8, versión Biblia de las Américas. Definitivamente, por ninguna parte de la Biblia dice que un hombre común sea el fundamento de la iglesia, vicario de Cristo, y mucho menos que la Biblia diga que se dejaron sucesores para guiar a la iglesia. Esta es una enseñanza satánica católica. Para dar más comprensión a este asunto, citaré la enseñanza de algunos personajes, uno católico, San Agustín de Hipona, y otros de los padres de la iglesia primitiva, ya que ellos jamás enseñaron que Pedro fuera el cimiento o roca donde es edificada la iglesia de Dios. Estoy usando el ejemplo de Agustín de Hipona solo para ver el pensamiento y enseñanza de este teólogo, mas no para estar de acuerdo entre las auténticas enseñanzas bíblicas con el catolicismo. ¿Qué enseñaba San Agustín de Hipona? Él enseñó en su comentario a la primera carta de Juan y escribe lo siguiente. ¿Qué significan estas palabras, edificaré mi iglesia sobre esta roca? Significan, edificaré mi iglesia sobre esta fe, sobre esto que me dices, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. San Juan Crisóstomo dice en la homilía 55 sobre Mateo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, es decir, sobre la fe de la confesión de Pedro. Ahora bien, ¿cuál fue la confesión? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Los padres de la iglesia primitiva creyeron y enseñaron que la iglesia está edificada sobre el objeto de la confesión de Pedro, es decir, sobre el propio Mesías, el Hijo de Dios, no sobre Pedro. Ahora bien, si continuamos observando el contexto de Mateo capítulo 16, versos 18 y 19, el Señor Jesús no mencionó a los papas como los supuestos sucesores de Pedro. El hecho de que ni el Señor ni las Escrituras mencionen por ninguna parte a esos supuestos sucesores de Pedro es prueba indiscutible e irrefutable de que el Mesías, nuestro Señor, no tenía en mente la creación de ningún poder papal para su iglesia y que Pedro jamás dejó ningún sucesor suyo en la iglesia. La Escritura enseña que la autoridad de Pedro era compartida por los otros apóstoles, Efesios capítulo 2, versos 19 y 20. Y de igual forma la Escritura no enseña que, a fin de guardar a la iglesia del error, la autoridad de los apóstoles fuera pasada a aquellos que ellos ordenaban, es decir, la sucesión apostólica. El título papa era totalmente desconocido para Pedro y los demás apóstoles. Hasta el siglo IX, muchos obispos lo utilizaban para referirse a sí mismos. El término no se usó como título oficial hasta el siglo XI. Además, los primeros cristianos nunca creyeron que el apóstol Pedro hubiera recibido alguna preferencia, ni que ésta se hubiera pasado a ningún sucesor. Entonces, el apóstol Pedro no fue papa jamás, ni tuvo sucesores en el cargo, ni mucho menos el dogma católico del predominio papal es una enseñanza bíblica. La única respuesta válida es que Jesucristo edificó sobre sí mismo su iglesia, la verdadera congregación cristiana. Efesios capítulo 2, verso 20.
Contestando a la interrogante, ¿fue Pedro el primer papa? No. De acuerdo a la Escritura, no lo fue, ya que Pedro jamás reclama la superioridad o dominio sobre los otros apóstoles. En ninguna parte del Nuevo Testamento o las epístolas, el apóstol Pedro reclamó autoridad o poder sobre la iglesia, ni mucho menos que su autoridad apostólica sería pasada a sucesores. Esto es muy importante y lo comprobaremos con las Escrituras. Citaremos algunas partes bíblicas para reforzar este tema. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 1 al 4 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Si observamos los versículos citados, Pedro no se enseñoreó creyéndose superior a los pastores de la iglesia para gobernarla como un soberano déspota y dictador. En todas las palabras de Pedro, no muestra superioridad o arrogancia como monarca sobre los demás pastores, tal y como lo hacen los papas del catolicismo. Pedro siempre demostró igualdad y lo demostró en lo que dijo, no como teniendo señorío sobre ellos, sino siendo ejemplo de la grey. Son definitivamente opuestas las palabras del apóstol Pedro a los papas del catolicismo, ya que hoy el poder papal dice que él tiene el gobierno o señorío sobre el resto de los cristianos, ya que en lugar de dar ejemplo de piedad y humildad ante los demás, lo que han demostrado durante siglos es la mayor impiedad y ejemplo de maldad de toda la historia. Y esto no lo demuestro con este video, sino que es demostrado por la historia, ya que esta cuenta del cruel ejemplo que ellos siempre han dado al resto de los cristianos, donde papas asesinos, ladrones, arrogantes, idólatras, fornicarios, embusteros y blasfemos son la característica principal de estos supuestos monarcas. Sé que muchos me dirán y atacarán poniendo como ejemplo a pastores con algunas de las características que he mencionado. La diferencia es que jamás colocaremos a un hombre corrupto como fundamento o cabeza de la iglesia. Jesús el Mesías, el Hijo de Dios, es el único dueño, fundamento y cabeza de su iglesia. Y esta es nuestra fe y credo. El oficio pagano de papa es completamente diabólico e ignorado en el Nuevo Testamento. Si bien es muy cierto que los apóstoles le reconocían a Pedro cierto liderazgo, pero en ningún tiempo le reconocieron como un papa infalible. Pablo mencionó los ministerios que Dios puso en su iglesia y dijo lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. El apóstol Pablo no mencionó el oficio de papa. Ahora, según los papas católicos, es el más importante para la Iglesia católica, pero no es mencionado por Pablo este oficio papal y no es mencionado por la sencilla razón que no existía en esa época. Entonces, esta postura que dicen tener los sacerdotes católicos es una mentira, y sobre esa gran mentira está fundada toda la estructura jerárquica de la Iglesia y secta católica romana. En cierta ocasión, se desató una discusión entre los apóstoles sobre quién de ellos sería el mayor o principal dentro del reino de Dios. Esto lo puede leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versos 46 y 48, y capítulo 22, verso 24 al 27. Pero esta discusión sucedió después del suceso de Mateo, capítulo 16, verso 18. Ahora bien, si Pedro hubiera sido el fundamento de la iglesia, superior a los demás apóstoles y el futuro jerarca romano de la iglesia,
Nuestro Señor simplemente lo hubiera aclarado en ese momento de discusión sobre cuál de ellos era el mayor. Pero notamos que al apóstol Pedro jamás lo estableció como jefe de los apóstoles y cabeza de la iglesia. Nunca los apóstoles interpretaron el pasaje de Mateo capítulo 16, versos 18 y 19 de la forma retorcida y falsa como lo interpretan los supuestos jerarcas católicos. Los apóstoles jamás creyeron que Pedro fuera el jefe de los apóstoles ni de la iglesia. Entonces, el fundamento donde la Iglesia Católica Romana edifica toda su estructura jerárquica y de poder es una absoluta y diabólica mentira, ya que Pedro no fue el primer papa y no lo sustenta jamás la Escritura. Los papas no son los sucesores del apóstol Pedro, sino solamente son unos impostores, anticristos, usurpadores de un lugar, gobierno y posición que corresponde al único que murió por su iglesia, el Mesías, el Hijo de Dios, dueño y soberano de la verdadera iglesia, que es su cuerpo.